Estamos ready para la aventura. Buenos días, gente. Son las 6:50. El tren sale a las 7:25 y me demoro 18 minutos de aquí caminando hasta la estación de trenes. Así que vamos bien de tiempo con 10 minutos de margen. Estoy a 11 minutos derechito por esta calle hasta el final de la calle, así que estoy cerca ya. La idea sería tomarse un café en la misma estación. Me desperté y estoy un poquito aturdido todavía. Ahí está la estación. Yo creo que me da tiempo de tomar un cafecito por ahí, así que lo voy a tomar. Creo que mi tren es ese que dice Pociño, IR861. Aquí. Me acabo de sentar, pasaron 2-3 minutos y se empieza a mover el tren. O sea, llegué justo. Ese tren llevaba mucha madera. Bueno, así lo voy a contar un poco de lo que va a ir el video. Voy a ir a un pueblo que se llama Piñao y vamos a estar visitando una viña. Voy a estar probando unos vinos. Vamos a ver cómo es el proceso del vino Oporto. Y voy a recorrer el valle, que es una de las cosas que más me interesa de esto, que es ver los paisajes que hay en el Valle Douro, o Duero en español. Este tren debería durar por lo menos unas 2 horas, 2 horas y media. Así que como a las 9:20 llegaríamos a Piñao. Pero esto el tren va casi vacío. Hay unos patos que van durmiendo por ahí. ¡Wow! ¡Qué hermoso! Eso ya creo que es parte del río Douro. Miren, ahí un cementerio ahí al lado del río y muchos pueblitos al lado, 1, 2, hay otro más acá al frente y todos como que dependen de la industria del vino. Pasando al lado de la orilla del río, esa casa ahí solitaria, ahí tienen viñedos, mira, literal al lado del río están los viñedos. Pedazo de barquito que se ve por ahí, navegando por el río. Pero miren este pueblo con departamentos y todo, edificios, no es tan chico, no, en realidad hay bastante movimiento acá. Ahí están los departamentos que les digo. Si era grande ese pueblo, se llama Peso da Regua y aún no salimos, 5 minutos parados aquí. Nos movemos de nuevo, vamos. Ya falta poco, acá estamos a punto de llegar a Piñao, yo creo que unos 10 minutos más. He llegado, hermoso. Primer objetivo logrado, hemos llegado a Piñao. Ahí se va nuestro tren y sigue su camino. Ahora a descubrir un poquito el pueblo. Se respira tranquilidad aquí, muy tranquilo. Me gustaría como tomarme un cafecito o comer algo. Tengo ganas de comer un croissant o algo así. Además que el tour con la viña es a las 11:30 y son las 10, así que tengo todavía 1 hora y media para recorrer el pueblo, comer algo y quiero llegar lo más alto posible a ver si puedo hacer fotos y videos buenos. Creo que hay unas escaleras, así que vamos a ver hasta dónde llega esto. Un día, ¿no te paso por ahí? ¿Puedes? Obrigado. Están 1 hora ahí, pero me dejaron subir sin problema. Y miren la vista desde acá arriba. Bueno, no lo he grabado, pero ya pasé a tomar un café y me comí un muffin de naranja. Buenísimo. Acabo de acordarme que tengo que ir a la viña donde hice la reserva, porque la reserva la hice para 2 personas porque iba a venir acompañado hoy día. Pero esa persona no pudo venir hoy, así que voy a ver si voy a tener que pagar doble o no, que sería un problema. Bueno, pagar doble. Acá también hay tuk-tuk. Esta es la viña a la que he contratado el tour. Acá le dicen Quinta do Bonfim, con Pedro Lemos. Pedro Lemos me imagino que debe ser el enólogo. Bueno, finalmente no tengo que pagar nada, no hay ningún problema. Así que, o sea, sí tengo que pagar, solamente por mí. Todo bien. Pero miren qué belleza encontré acá. Lugar de escritores. Están muy guapas las casonas de acá de Piñao. Muy onda viñedo. Bueno, les tengo que contar también que hoy día hay una máxima esperada de 35 grados. Ayer en el hostel, la tercera persona que llegó era una francesa y me regaló esto.
Nunca lo había visto, es agua en spray. Está de fácil uso también, solamente hay que echarse un poquito así como quien se echa un perfume y te refresca. Pero te refresca, ¿verdad? Está bueno. Nunca lo había visto. Las típicas letras de las ciudades cuando uno llega, Piñao. Al final me quedé sentado nomás ahí, relajándome, mirando el lugar, tranqui. Y ya me dieron las 11:20, así que ya me voy a la viña a tomar el tour. Qué lindo, ya entré, la casona es hermosa. We speak about 45,000 hectares of vineyard. Ahí está la familia dueña del viñedo, la familia Symington. Este viñedo produce entre 20.000 y 100.000 botellas de vino Oporto al año, dependiendo de la cosecha que varía según condiciones climáticas. También posee un área de 74,6 hectáreas de viñedos. Además, la producción estimada del Valle del Duero total es entre 200 y 250 millones de litros al año, haciendo del valle el motor económico de la zona. Acá está el mapa de la área del Douro. Acá está el Baixo Corvo, Cima Corvo y el Douro Superior. Acá donde se hacen los vinos más dulces y acá donde se hacen los vinos blancos, porque está más cerca de las montañas, entonces son más frescos. Qué linda la casona por dentro. Y acá está el almacén de vinos. Acá se siente el olor a fermentación de uva. Qué rico. Hermano, acá hay 31.000 litros de vino. Y este tiene 62.700, loco, 62.000. Miles y miles de litros de vino, loco. Y llegó lo más importante del tour. Vamos a probar uno de 10 años, un reserva y creo que es una mezcla de 6 uvas. Estuve testeando el olor, y huele exquisitamente a fruta. Muy rico quiero solo probarlo. Primero el reserva es dulcecito. El chico me dijo que era como para un cheesecake. Está buenísimo. Salud. Este es más dulcecito, pero se siente más denso. El último y el que más me gusta, que estuvieras tomando un coñac. Riquísimo, pero riquísimo. Bueno, me los tomé todos, pero agarré mi favorito y me lo vine a tomar aquí a la terraza. Esto es vida. Saliendo de acá voy a tener que comer algo, eso sí, porque ya son 3 copas de vino. Hay que comer algo. Miren ese barquito cruzando el río. De hecho, tengo que contarles que yo también me voy a navegar al río. Estuvo muy buena la visita. Yo por un momento pensé que íbamos a ir a los viñedos, pero no, solamente por la casona donde se produce el vino, pero bien igual. A todo esto me costó 25 euros esto, como la visita por la casona, donde están los barriles y el tasting con los vinos. Así que ahora me voy a buscar algo para comer y me voy a echar un poquito de agüita. Tengo 45 minutos porque el tour por el río es a las 2, son las 1:15. Así que tengo 45 minutos para comer. Hasta que encontré mi almuerzo de 7 euros. Una agüita y comida bien proteica. Un feijoa, porotos negros, arrocito, papa, carne y ensalada. Me voy a buscar el tour por el río. Así que ahora me voy a buscar a la empresa Douro Tour y irnos por el río. Acá está el embarcadero donde tengo que subirme para el tour. Nos movemos. Justo nos pasó el tren encima. La viña en la que estuve yo, Quinta do Bonfim, es la más antigua de acá de la zona. Estamos dando la vuelta ya. Ahí terminó el paseo, estuvo bien bueno. No pude grabar mucho así con mi voz porque... Obrigado. Porque no se escuchaba nada con el ruido del motor. Yo estaba al lado del motor, así que no se escuchaba nada. Hoy me bajé y hace un calor que no se aguanta. Menos mal tengo la botellita esa que me regaló la francesa. Me estoy echando agua a cada rato en el cuello. Hace un calor, yo creo que ahora debe ser fácil 33, 34 grados. Debo decir que hay mucho turismo francés, ¿eh? Primera vez que acá veo tanto francés acá en Portugal, porque por lo general veo ingleses, pero acá en esta parte mucho francés. Me pasé a comprar un agua porque ya en 25 minutos más sale mi tren de vuelta para Porto
Después ya tengo que tomar un bus hacia Lisboa. Así que ya está casi terminando la ruta. Espero que les haya gustado. Yo lo disfruté estos 2 días de viaje. Aparte que lo necesitaba. Así que suscríbanse, compartan, denle like para que así pueda seguir mejorando yo y la calidad de los videos y que los lugares donde vaya sean mucho mejores aún. Que estén bien, cuídense. Chau.